Pero tú no estás en este episodio. Debes salir. Tú no estás en este episodio, tienes que irte. Tío. ¿Qué vas a hacer si te llama Paulina? Para no darnos sombras. Esto está siendo muy extraño, ¿ok? Ok, ya Paulina no te necesita. ¿Cómo subes? A ver, ¿cómo subes si Paulina ya no te necesita? Súper incómodo, ok. Pedro, cuidado. Pedro, cuidado. Estás muy cómodo. Te ves bastante cómodo, la verdad. Hello, hoy es nuestro séptimo episodio y tenemos de invitada a mi Q preciosa. Ella se llama Jessica, no se llama Q. Paulina todavía cree que se llama Q, pero ajá. Para los de confianza es Q. Para los de confianza es Q o tía Q. Y bueno, nosotras hoy vamos a hablar sobre la vida misma. La vida misma con todos sus matices, pero hoy nos vamos a centrar un poco más en los matices que la gente llama grises, en los grises, en los oscuros. Sí, de los que nadie quiere hablar porque incomodan. Sí, incomoda hablarlo e incomoda escucharlo. Sí, más hablarlo, pienso yo. No mucha gente se abre a hablar esos temas, a tocar esos temas. Es verdad, la gente no se abre a tocar esos temas cuando tienen que ver con ellos. Claro, exacto. Es decir, yo, coño, perro. La gente no se abre. Ok. La gente no se abre a hablar de su vulnerabilidad ni de sus momentos incómodos y dolorosos. Por lo menos yo hoy estoy en un día de bajón. Y lo digo. Muy bien. Y lo digo abiertamente. Bien, porque eso es como, no sé, eres una persona muy valiente por asumirlo. Y muchas veces eso también te ayuda a salir del hueco. O bueno, Total. yo siempre le digo a Pedro en ese sentido, es que ni siquiera hemos dicho que sí. Ok, Jessica es mi cuñada, ya lo dije, es la esposa de mi hermano. Por eso soy su cuñada. Sí, Jessica tiene 10 años en nuestras vidas, o sea, en diciembre se hacen 10 años Sí. que llegó a nuestras vidas y bueno, ha sido maravillosa para todos, ¿verdad? Gracias por tanto. Para mí ha sido un placer formar parte de vuestra familia. Ay, qué lindo. Nada, Jessica y yo tenemos muchas cosas en común, pero también como en polos opuestos. Total. O O sea, son las mismas fortalezas en los polos opuestos. en los polos opuestos, o sea, es como que yo en un lado, no sé, soy rosada, obviamente, porque ese es mi color. Literalmente, o sea, lo pueden ver literalmente, hasta los cojines de su casa me hacen juego. O sea, yo soy toda dark, con mi pintalabio morado, muerte. Y yo con el- Toda vida y salud, no importa. Salud, Perfecto, Paulina. eso, no pasa nada. Pero tenemos como que la misma mentalidad y el Es como el mismo despertar foco. es el mismo objetivo. foco, sí. O sea, estamos en el mismo, en diferentes caminos, porque muchas cosas no son iguales, pero siempre con el mismo objetivo. Exacto. Y el despertar de conciencia como tal es algo que a las dos siempre nos ha llamado muchísimo la atención y que siento que ahorita nos estamos compaginando demasiado con eso. Sí, mucho más que antes, porque yo siento que mi despertar es demasiado dark. Sí, O porque sea, yo soy muy oscura, me encanta todo lo que tiene que ver, pero demasiado. Bueno, de hecho, en eso estaba pensando cuando estaba escuchando el podcast que de lo que vamos a hablar ahorita y me picaba las manos para poner el de misterio que siempre pongo. Y era como, no me lo pongas. Estaba hablando, necesito un detox de eso, siendo Sí. adicta, pero porque me encanta, pero al mismo tiempo soy consciente de que son vibraciones muy bajas. sí, porque a Jessica le encanta todo lo que es terror, misterio. Y yo soy del otro lado, o sea, yo literal a mí me gusta el misterio, pero más, como más de luz. O sea, no quiere decir que lo tuyo no Cosas sea... más místicas, pero Lo mío es más espirituales de luz místico y espiritual. angelicales. Sí, en el lado angelical, A mí que también sí, me las gusta mucho, hadas, pero yo... que Ay, sí, ese mundo sí me encanta. que sí, exacto, el mundo elemental, pero, o Pero sea, el elemental más de duendes, los que hacen maldades. no, eso te gusta a ti. A ella le gusta el duende que hace maldad. Yo veo a los duendecitos que son lindos, ¿sabes? Porque, bueno, obviamente
es un tema muy profundo y Hay de todo. el mundo elemental es como el mundo de nosotros, Claro. o sea, que tiene su... Diferentes especies Sí, y todo el tema. y no lo llamaría positivo o negativo, sino como que en diferentes estados, ¿sabes? Bueno, es que si nos ponemos más, si nos adentramos más, no existe nada positivo ni negativo. Exacto, todo dependiendo es. del ojo que lo mire y todo es. Todo es, Literalmente. literal es, y eso es perfecto. Y si está en nuestras vidas es porque tiene que estar y ser. Y porque sí. Tiene que estar ahí para un fin. O sea, está allí por algo, puntualmente. O sea, sí o sí. Exactamente. Bueno, lo mismo, bueno, lo que vamos a hablar ya. Sí. Bueno, pero es que en realidad está bien porque nos estamos adentrando ya al tema. Yo soy malísima en esto. Se considera de mi rigidez, de mi ansiedad social de estar aquí con cojines. Ella es malísima en esto, pero ella tuvo un podcast primero que yo y ella ha No, tenido pero varios podcasts y ese ha podcast- participado en varios podcasts también. Claro, sí, pero todo ha quedado en familia, gracias a Dios. Y... Este no, Jessica, este lo va a ver todo Ya, el mundo. eso me da un poco no, bueno, eso es lo que iba, que nos estamos adentrando ya en un tema. Sí, Que bueno, que justamente te referías a lo de que todo es y todo está por alguna razón, y lo mismo pasa con respecto a la enfermedad que muchos ya conocen de padre, bueno, lo que tuvo, Total. el cáncer. O sea, yo siento que así como él experimentó el cáncer en carne propia, los que estamos a su alrededor lo experimentamos de otra forma, pero también lo tuvimos. total. Y yo siento que tú lo experimentaste en carne propia. No en carne propia como Pedro, pero lo viviste en tu piel porque estuviste, literal. Sí, bueno, es desde el otro lado, o sea, capaz de alguna persona que ya haya pasado por eso se va a sentir identificado, o sea, es como estar en la misma situación, pero del otro lado de la pared. De la moneda o de Sí, la pared. o sea, al final es como está él asumiendo el tema físico y estoy yo tratando de aguantar el tema emocional mío y el de él. O sea, El es de como, no sabría decir que si alguno es más fuerte que el otro, porque claramente, o sea, el nivel dolor físico y todo el trauma que tuvo que pasar Pedro y su cuerpo Sí. para superar eso no fue fácil. No. Pero también la parte emocional que había que manejar, controlar, y luego también yo misma sostenerme es súper difícil. Sí. O sea, es un reto. No sé si todo el mundo estaba preparado para esa experiencia. Yo creo que nadie está preparado y yo creo que mientras lo estás transitando tampoco es que te estás preparando, ¿sabes? Pero lo estás llevando, lo estás encaminando, lo estás manejando. O sea, yo creo que yo desde donde lo veo, y tú me dirás y nos dirás si fue un poco así, que yo creo que tú en ese momento tuviste que vivir mucho el presente. No sé. O sea, yo creo que iba a pasar sí o sí. Entonces es algo, yo pienso que yéndonos un poquito al tema espiritual otra vez, ya era algo que tú te habías como enrutado en el camino de tu vida, ¿no? Ok, O sea, dijiste... voy a hacer aquí una anotación. Sí. Vamos a hablar todo lo que hablemos está enfocado a la espiritualidad, porque primero somos muy espirituales las dos y el tema de hoy es 100% espiritual, Sí. O sea, yo soy muy traído a tierra, muy traído a tierra. exacto. pero siempre, o sea, de la parte espiritual, porque al final yo siento, no sé, me siento vacía sin esa parte. Total, total, O sea, sería como un abismo todo si no hubiese la espiritualidad en mi vida. total. Pero bueno, que te decía que al final yo siento que antes de venir a esta vida, o sea, yo, no sé, hice un pacto y arriba y dije, ok, yo voy a pasar, no voy a tener cáncer, pero voy a estar con alguien que va a tener cáncer. Y no me va a pasar de repente, o sea, no digo que estemos exentos, que muchas cosas Claro. pueden pasar, ¿no? Pero bueno, ya seguro que ya hemos vivido, voy a estar con alguien, con una familia preciosa que no sé, va a ocurrir una desgracia como pasó con lo de tu mamá. Total. Y vas a tener que estar ahí también apoyando. Entonces, claro, ese tipo de situaciones al final no les fortalece solo a ellos, también a los que estamos alrededor. Sí, total. Y muchas veces, o sea, te pones a ver y es como que no es fácil, pero de alguna forma u otra, dentro de ti encuentras herramientas para superar esa situación. Claro. Y es porque ya como lo traías pactado de antes. Claro. Y es como que, yo voy a vivir esto, pero me voy a mandar, no sé, voy a llevarme este martillo que me va a servir para esa situación, me voy a llevar Total. esta otra cosa que me va a servir para esto. En el camino me voy a ir preparando, no sé, juntándome con esta y esta otra persona que me va a añadir lo que me falta para superar esa situación en ese momento. Entonces, no sé, por ejemplo, yo sinceramente no sé qué hubiese pasado o sea, qué hubiese pasado en todo ese momento si yo no hubiese contado aquí con mis papás. Total, No sé qué hubiese pasado si no hubiese contado aquí contigo. O sea, total. son muchas cosas que al final, no sé si tú lo has contado alguna vez, que cuando viniste intentaste irte bajo Sí. 1500 formas posibles, veis por haber, no lo logró. Entonces,
te quedaste y resulta que literalmente eras la salvación de Pedro. Sí, ¿Me explico? o Entonces, sea, sí, todo está puesto. Yo creo que más allá de una situación traumática, lo que hay que ver un poquito también es todas esas cosas buenas que pasaron en esa situación traumática. Y es como lo que total. te da fuerza para tú agarrarte y seguir adelante. Bueno. Total. Ay, Y que te dan la esperanza, o sea, como que tú saberte que estás acompañado. Hay un libro que se llama Muchas, que lo estaba buscando porque no me acordaba del nombre. Muchas vidas, muchos maestros, que es de Ryan Weiss. Ese libro habla de que él es psíquico y le hace pruebas a varias personas y varias personas que tienen varios problemas Ok. en su vida, ¿no? Y entonces él se conecta con el yo superior de esa persona. ¿Quién es el yo superior? El alma de esa persona. Y siempre esa persona está acompañada de alguno de sus guías. Ok. Se me eriza la piel pensando en eso, sí. Y él se comunicaba con el yo superior o con los guías, a veces llegaban solo los guías de esa persona y hablaban sobre cómo, si era algo que habían planificado o no. Ok. Justo lo que estamos hablando. Justo lo que estamos hablando. Y en muchos casos, por ejemplo, hay un caso de cáncer incluso, que sí, que esta persona decide, y es súper loco, porque esta persona, esta alma, decide venir a esta vida teniendo cáncer, y decide, y su pareja también decide venir como su pareja, A eso me para refiero. aprender De de esa situación y las vidas que han tenido anteriormente, o sea, las vidas que ya han pasado, también los han Ido llevado, preparando. exacto, los han ido preparando para que pudieran enfrentar esta vida. Claro. Totalmente de Entonces, acuerdo con eso. es súper loco y es magnífico también como a veces nos sentimos tan víctimas. Y era algo que nosotras estábamos hablando antes de comenzar, que por lo menos yo me he sentido víctima en muchísimas ocasiones, desde antes que mi mamá muriera, ya yo me sentía víctima. Y cuando mi mamá murió, y él, por ejemplo, yo no poderme regresar a Venezuela, Sí, no era una situación ideal. las situaciones también que yo he vivido en mi vida personal, o sea, siempre era como que, mierda, o sea, yo sentía que la gente, incluso el año pasado, yo estaba pasando por una situación complicada, y yo decía, ya yo sabía, ya yo había leído este libro y yo decía, me molestaba con mi alma, y yo le decía, qué habías coño, decidido? pero ¿por qué mierda eliges esto? O sea, no pudiste coger una vaina mejor, una vaina más fácil. ¿Tú qué crees que yo... ¿Pero crees que el alma, o sea, queriendo evolucionar, va a escoger situaciones más sencillas? Si escoges situaciones mucho más No, sencillas de vivir es porque no has avanzado. no. O sea, Por la lo menos... idea- Bueno, no sé, mi consuelo está en que si tienes situaciones horribles que te van a dificultar un poco la vida, pero eso quiere decir que ya estás en otro nivel. ¿me Estás en explico? otro nivel, Estás total. en otro nivel. No quiero los problemas de la gente que está en el nivel número 1. No, yo tampoco. Y por lo menos yo... En numerología, yo, según mi fecha de nacimiento, yo soy un alma súper vieja. O sea, yo soy un alma anciana. Se nota ahí. Anciana, sí. Ya. Yo- Nada, No te prometí que, pero mira- yo acabo de cumplir 29 y me siento de 50, le dije temprano tomándome un café. Yo creo que, Como de 50. yo creo que los 29 nos hacen sentir muy viejos. O sea, yo también me sentí muy cansada y muy No mayor sé, o a sea, los 29 lo que pasa años. es que ahora mismo estoy en pleno Saturnazo. Estás en todavía. pleno Saturnazo. Puede ser eso. Estás en pleno Saturnazo, Bueno, hermana. estás a punto de salir. Si no saben qué es Saturnazo, voy a buscar aquí, rapidito. Ya te Esa es la persona que busque tus cosas. Dale, Asistente. sí, No, dale mentira, asistente. asistente, miedo. Dale asistente, búscanos qué es un Saturnazo. Bueno, es que justo yo agradezco demasiado que hayamos pasado estos momentos juntos. Bueno, lógico. Porque imagínate, Imagínate, si ya- yo pasé mi Saturnazo primero que ellos y mi Saturnazo también fue muy heavy. O sea, yo rompí relaciones kármicas que incluso en regresiones que he hecho, he visto que tienen vidas. Y en esta vida vine a romper relaciones kármicas muy heavies. Sí. Y es demasiado cool. Decir, ya, listo. Así quedó. Uno le pasa un tijerazo así y listo. O sea, tampoco un poquito más... Bueno, igual Eh, si esa- terminaste de escuchar, ya. perdón. Perdón, Sí, perdón. sí. Déjame cerrar la idea. Es salirse del victimismo. Es salirse del victimismo, ser observador y entender
que las cosas que están pasando las necesitas pasar para aprender, para evolucionar. Yo tal vez en una próxima vida ya yo no nazca aquí, ya yo nazca en Lemuria, ¿sabes? Mira. En Lemuria no, ya Lemuria pasó, bueno, Bueno, pero es una línea acuérdate que ya el yo tiempo- nazca o en Pleiades, en Pleiades, Sí, en otro planeta. en dice, otro ¿no? planeta Como mucho otra más avanzado. especie totalmente ajena a lo que somos ahora, puede ser que Total. o volveremos a ser animales. Espero que no. No, yo, Dicen que, que reencarnar en animales, o sea, reencarnar en realidad no, o sea, sino, bueno, sí, tu siguiente vida en un animal, o sea, porque vas para atrás, en realidad. O sea, son como los primeros niveles. qué loqui. Sí, eso dicen, no tengo ni idea. O sea, Yo ustedes nunca lo había busquen, escuchado. No nos crean absolutamente nada. Sí, aquí no nos crean nada, aquí no nos crean nada. nada. Ustedes averigüen todo. Total. Y ustedes buscan sus propias bases y también, o sea, como que afiáncense a lo que de verdad resuene con ustedes y así tomen con pinzas lo que escuchan de aquí. Por favor. Total, por favor. Esto es solo lo que nosotros creemos y es una mezcla de absolutamente todo lo que hemos escuchado y vivido. Y sí, vivido, leído. Más leído que yo he leído. Ya has escuchado, soy cero de leer, pero no ustedes. Sí, yo soy mucho de leer y también me gusta mucho escuchar, me he dado cuenta. ¿Y Ay, sabes yo qué soy me he fan dado de cuenta? Que tengo el sentido auditivo muy activo. Mm. O sea, al punto que a veces he llegado a sentir que soy clariaudiente, Puede que escucho. Y justamente me pasó anoche que me estaba durmiendo y sentía como que el tono de voz de una persona con quien me había reunido en la mañana y sentía su tono de voz diciéndome algo. Te digo que Ya, dame un segundo. Qué miedo. Sí, no, porque a mí no me da miedo porque, o sea, era como que algo que lo sentí así, como que yo misma me estaba diciendo, pero en el tono de esa persona. Entonces, lo vi como era un mensaje que me estaba llegando de mis guías, que me estaba hablando con ese tono de voz porque es un tono de voz que conozco y que justamente había penetrado mucho en mí por justo la reunión que tuvimos y todo eso temprano. Okay. Y al principio cuando yo a veces me levantaba y escuchaba, o sea, es como mi mente, te lo voy a explicar para que lo entiendan, no es que escucho que alguien me está hablando en el oído, No, tu mente reproduce es como esa mi voz. mente reproduciendo una voz. Y entonces digo, y cuando lo descubrí, dije, ok, vale. Y he estado más atenta y obviamente también protegiéndome mucho para que lo que llegue sea totalmente mi frecuencia y que de verdad me aporte. Claro. Sí, sí, porque hay de Sí, todo. hay de todo, sí. Sí, hay muchos gusanitos. Sí. Por eso, Energía. sí, por eso uno tiene que mantenerse siempre limpio, cuidándose, y no solo porque tú vayas con alguien que te limpia los chakras o tal, sino que tú mismo conscientemente estés decidiendo, mira, lo que no me pertenece lo devuelvo a su lugar de origen, y eso es una limpieza que tú... También con el tema de la frecuencia es muy fácil limpiar absolutamente cualquier Sí. cosa o cualquier cuerpo en sí. O sea, Pedro, por ejemplo, tiene ahora una nueva rutina y todo lo que hace lo hace con una frecuencia puesta. O sea, todo. Al punto de que empezamos a escuchar frecuencias en la casa sin que hubiera. O sea, claramente se nos quedó pegado como el tema y es como, escuchaste eso. Y escuchábamos un ting. ¿Sabes? El típico de las frecuencias que le dan como un plato o algo así, o el mismo, ¿cómo se llama? Cuenco. Pero bueno, Sí. las frecuencias son muy buenas. Sí. Utilicen. Ajá, pero ¿qué es el Saturnazo? mira, ve, pasa como 3 veces. Sí. Ay, te voy a decir algo que te vas a quedar loco del Saturnazo, porque mi mamá lo vivió antes de irse. Bueno, la vaina pasa al final de la veintena, a principios de los 30, pasa en los 40 y pasa a principios de los 80. Es un momento de reflexión personal y de trazar planes. Y sobre todo analizar si vamos por el buen camino, según esto. Sí, Si porque... vamos por el buen camino, Saturno te ayuda a reajustando. Todo esto me imagino se está alineado en el mundo espiritual. también, No, calculo. a eso le pasa a todo el mundo, solo que si estás en el mundo, hay o sea, gente si que no estás se mide un coño consciente, y que anda por ahí vuelta verga. se mueren, literal, que Ah. fue lo que le pasó a mi mamá. Mierda. Que eso fue lo que le pasó a mi mamá
porque mi mamá murió justo cuando estaba comenzando o cuando estaba transitando su segundo Saturnazo. Sí, claro. Entonces Saturno es el planeta, que es un planeta que te enseña, que es como un maestro y te viene a enseñar lo que tú debes, él te muestra, lo que tú debes sanar. Entonces, ¿cómo te lo muestra? Bueno, tú en ese momento la pasas mal, por ejemplo, a mí, mi relación amorosa, me dio ahí tal, durísimo. ¿Y qué llevo, qué consecuencias arropó eso? Mi relación conmigo misma, la confianza conmigo misma, el aceptar mi realidad, salir del victimismo, eso me vino a mí a mostrar Saturno. ¿Cómo me lo mostró? Dándome, bueno, no dándome pingazos, pero bueno, así era como yo lo sentía. Bueno, sí, es que cada uno Te tiene muestra- al final o Sí. sea, dependiendo de las situaciones que has vivido o no, unas cosas te parecen más que otras y es normal. O sea, está bien que lo hayas sentido así de fuerte. Sí, fue fuerte porque yo no lo sabía. Y cuando no lo sabes, es más fuerte. Claro. Es más fácil cuando lo sabes y tú lo agarras de una y tú Claro. dices, ah, vale, esto me está incomodando, esto lo trabajo. Claro. Pero cuando Ya- no lo ya sabes, justificas, o lo- sea, sí, cuando no lo sabes, no sabes qué hacer, ni cómo actuar, ni qué pensar, ni qué decir, ni nada. Y cuando lo sabes, justamente, o sea, ya dices, ok, ya va, un momentito, esto tiene que ser propio del Saturnazo o ya algo me está queriendo decir, aunque no sepas puntualmente de qué se trata en el momento, pero, total. o sea, ya cuando estás en el camino espiritual o así y sabes que vienen, como que te preparas mejor. Total. Y bueno, lo que le pasó a mi mamá, según lo que yo deduzco, mi mamá estaba transitando su segundo Saturnazo y hablan mucho, o sea, escuché también de un especialista que cuando tú estás transitando tu segundo Saturnazo, si ya tú no lo haces consciente, hay veces que el alma decide irse porque no lo soporta, no entiende qué está pasando, no entiende que hay mucho movimiento. Y si tú te pones o sea, tú te pones a ver esos últimos meses de mi mamá fueron muy difíciles para ella. ¿Quieres hablar? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Es que dice que es al final de la veintena y yo padecí de cáncer a mis 28, puede ser también. Sí, O eso sea, no fue. exactamente a los 30, sino que al final... Comienza a los 28. Es que comienza a los 28. Comienza a los 28. Y tú tuviste Él tu cumplió cáncer. años y empezó Yo con tuve cáncer. 28 y me diagnosticaron. Tú tuviste 28 y te diagnosticaron cáncer. Yo tuve 28 y la relación que tenías Finalizó. finalizó. O sea, ya estaba como que tal, cojeando, pero a los 28 Murió. todo se fue a la puta. Yo tuve 27 y a Pedro le detectaron cáncer. No, Sí. 28 gracias a Dios no pasa nada. Sí. Pero O ahorita. sea, a mí se me adelantó todo el tema. Y puede ser. Y puede que pasen más cosas. Y puede que Sí, sí. sí, No que puede que pase más cosas, sino que puede ser. No, lo digo muy en serio. O sea, el mío apenas empieza, me explico. Bueno, estoy transitando el mismo. Lo que El pasa es que, segundo año. no sé, lo que pasa es que. No sé, Déjate aquí, no hay pendeja, no te vas a tirar de carajita. bueno, pero voy a mitad. Ya tú sabes que ahorita con los 30. Y tú, o sea, mejor si tuviese 31, yo hubiese pasado este pe. Pero que quiero decir Pero es se que siente, ¿viste? Se siente. no lo dudo. De verdad, se siente cuando sales de ahí, marisco. No lo dudo. Es como yo lo estaba diciendo en estos días en mi Instagram, en mi historia. O sea, puedes ver de una forma distinta las situaciones. Claro, es lo que te digo. Que... Y, ajá. No. Sigue. Y por ejemplo, un momento de bajón como este, lo dices, bueno, o sea, Lo sabes llevar. adelante. Y Exacto. claro, ustedes saben la situación por la que estoy pasando y cualquiera lo puede ver y decir, mierda, marica, ¿qué tal? Hay soluciones, ¿sabes? La Para paz. todo hay solución. Para todo hay soluciones. Y bueno, eso, para cerrar ya con el tema de Saturno, eso, yo estuve escuchando y yo también tengo una conexión muy fuerte con mi mamá, ahorita que ella está en el cielo, fue eso, o sea, mi mamá estaba pasando su Saturnazo, su segundo Saturnazo, no estaba entendiendo su cuerpo, su mente, no estaba entendiendo absolutamente nada de lo que estaba pasando, y de una forma u otra Decide. decidió irse. Y tal vez ella lo acordó así como alma también. Pues puede ser. Y porque eso también nos hizo evolucionar muchísimo a Pedro, a María Elena y a mí. Claro. Entonces, Sí, o sea, muchas de esas cosas, si eso no hubiese pasado, muchas otras tampoco. exacto. Y al final, no sé, yo siento que no existe un hubiera. O sea, yo siento que, por ejemplo, pasa mucho con... Mi abuela falleció de un infarto hace como... ¿Cuántos años? Sí, fue en 2018. ¿Cuántos? 5. 5, imagínate. La de Pau. Y, claro, porque ella falleció en mayo.
el 3 de mayo. Y Pau estaba como Estaba recién nacida. Y nada, o sea, hubieron allí, o sea, ahora mismo cuentan cómo fue todo y siempre se escucha el, si yo hubiera llevado a tu abuela al médico, si yo hubiera... Siéntate nada, o sea, aquí vinimos con una fecha de caducidad. Sí. Y bueno, está bien, de eso se trata la vida. Bueno, yo he tenido un encontronazo fuerte con el tema de cómo ver a la muerte en sí, ¿no? Ujú. O sea, ustedes estaban muy acercados a esa experiencia Sí. porque tenían muchos familiares que habían fallecido, Sí. porque tenían conversaciones con tu mamá, con tu papá sobre eso y lo llevaban con mucha naturalidad, pero a mí no me había pasado jamás. O sea, Claro. mi primer familiar, no primer familiar, ya tenía otros, pero más cercanos, o sea, mi abuela fue mi segunda mamá. Y yo estaba en Argentina y Claro. fue durísimo, o sea, fue durísimo al punto que hoy es durísimo también, porque al final, yo estando en Argentina, o sea, te dan la noticia y tal, horrible, luego piensas, claro, todo el mundo en Venezuela está teniendo un cierre porque Claro. Te puedes quebrar. Ok. están teniendo un cierre porque van al Claro, ven. velorio. Exacto. Y ni siquiera verla, porque yo me imagino que yo estando allí, o sea, yo nunca he visto a nadie fallecido, no. O sea, no, me da como, prefiero quedarme con la imagen de esa persona en vida y ya está, ¿no? Pero bueno, tuvieron ese cierre fuimos al velorio, fuimos al entierro, ya está, pasó. Yo estando en Argentina era, o sea, y más que yo no tenía comunicación con ella constantemente, o sea, era muy esporádica cuando estaba allí. Era como, bueno, ella estaba allí, ¿sabes? Todavía. Y luego cuando fuimos, en 2019, que pasó lo de tu mamá y que nos casamos y eso, no, antes, yo había ido antes a Venezuela a pasar, o sea, al Tú fuiste principio en enero, ¿no? Sí, exacto, es enero del 2019 19. justo, y luego Fue el fuimos a 2019. finales de ese mismo año. Sí. Bueno, a principio de año, nada, llegas allí al sitio, entonces te encuentras con la realidad de que realmente no está, me explico, y todo ha cambiado, o sea, nada es como lo dejaste. Y no sé por qué estábamos hablando, el tema de la muerte. Y bueno, ahora lo puedo hablar así, o sea que sí, igual me pega, obviamente, pero no es como antes que yo ni siquiera podía decir abuelo. ¿me Claro. explico? Y nada, eso me pasó, obviamente, otra vez cuando empezamos con este tema del cáncer. Ujú. O sea, al final te encuentras con la realidad de que algo muy malo puede pasar, ¿me explico? Y ustedes, o sea, tú, que a ti a ustedes que tuvieron que firmar cosas por si él se... Sí, o sea, sí, Eso es muy heavy. Y ustedes lo transitaron, ¿sabes? Y esa es una de las preguntas que tengo anotada. O sea, ¿cómo transitar? O sea, ¿cómo fue tu experiencia de transitar un momento tan fuerte como ese? Estoy vivo. Es que es muy difícil. Ella estuvo ahí con él todo ese momento y lo transitó y como digo siempre, o sea, que te pregunten qué decisiones tomar y qué no. Es como, está vivo, estamos aquí y Sí, pero bueno, o sea, lo que pasa es que fueron muchas cosas demasiado juntas, me explico. Pasa lo de tu mamá fue y, todo muy junto. y Pedro siempre, bueno, obviamente tú lo sabes más que yo, pero la gente no lo sabe. O sea, para Pedro su mamá era la luz de sus ojos. Sí, Cuando pasó lo de mi abuela, o sea, cuando pasan esas cosas tienes como mucho tiempo de, no sé, de hacer introspección y ver, o sea, de plantearte 1500 soluciones diferentes, soluciones o situaciones diferentes en donde, bueno, ¿cómo reaccionaría aquí? ¿Cómo reaccionaría allá? ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si aquello? Y me pasó que yo dije, o sea, ok, esto me pasó lo de mi abuela y mal, o sea, yo estuve muy mal, yo estuve muy mal, muy mal, muy mal. De hecho, yo, o sea, como 2 días, esto fue un miércoles o algo así, yo vine el viernes a trabajar y el fin de semana lloré tanto que no podía cerrar los ojos de los resecos que lo tenía. Y un dolor de cabeza horrible. Y, y bueno, en todo ese tiempo me puse hipotéticamente a ver, bueno, ¿qué pasaría si pasase con mi mamá, con mi papá, con canceladísimo, ¿no? claro, porque uno también se mete, o sea, ya cuando uno está ahí, uno se mete Sí, te pones a escarbar a más de la escarbar vida, más. y ahí te pegas, Y uno te se mete pegas. a ver, exacto, qué pasa con alguien que sea más cercano, o sea, Claro.
te entiendo perfecto. Y ni siquiera muy cercano, mi abuela, o sea, literalmente... mi No, abuela era súper cercano, no, total, pero, o sea, alguien como tu papá o tu mamá que es más, o sea, Todavía más. que es todavía más. Pero bueno, yo me puse a ver esa situación, o sea, te lo juro que en ese momento fue como, ¿y qué pasaría si le pasaría esto a Pedro, por ejemplo, también? ¿Qué pasa si se muriera la señora Llura? O sea, fue de las cosas que me pregunté, me explico. Y ahí yo me respondí, o sea, yo creo que esto es lo peor que podría pasar, o sea, ojalá no pase, o sea, que esto sea para largo y nos pasa a fin de año. O sea, esas cosas, yo ahí en ese sentido también soy medio bruja. Sí, ella tiene una intuición muy, muy arrecha. Porque de hecho cuando nosotros volvíamos a Venezuela yo tenía una sensación de miedo horrorosa porque el avión se cayera. No sé por qué. Tenía demasiada ansiedad. No quería pasar tanto tiempo en el avión porque teníamos como 10 horas de viaje desde Argentina hasta Venezuela. O sea, horrible. El punto es que ya sabía que algo no iba muy bien. Y luego, no sé si te acuerdas que yo te llegué a contar a mi amiga Griselis también. Ay, Griselis, te viendo esto. Hola. Ay. Que también le llegué a contar que yo, estando allí, me pasaba mucho que yo manejaba, por ejemplo, y sentí una presión en el pecho muy fea. O sea, me daba miedo conducir en Venezuela. Yo me acuerdo que tú decías que te daba miedo Que conducir. no sabía qué estaba pasando, pero me daba mucho miedo manejar allí, me explico. Entonces era una sensación que no tengo ahora, gracias a Dios, y que no, o sea, no me gusta esa... A mí me pasó eso exactamente la noche, 2 noches antes de que se muriera mi mamá. Que yo iba a mi casa, y yo iba de copiloto y justo sentí que venía un carro de lado y en mi mente fue como que me imaginé como que si ese carro me chocó a mí Eso, y me llevó. sí. Y yo hice como así, eso fueron cuestiones de segundos, hice como así y yo dije que... Y Bueno, yo pues, desde que pasó lo de mi abuela y desde Argentina mucho más, no sé, yo siento que en Argentina me hundí en, no una depresión ni nada de eso, sino que en mucha introspección. Ujú. O sea, como a remover cosas y sacar. O sea, porque también tenía como mucho tiempo más libre que en Venezuela, ¿no? Sí. Ay, llevamos muchísimo, ya voy a continuar muy rápido. El punto es que, bueno, esas experiencias me llevaron a tener más, como más cara a cara al tema de la muerte, ¿no? Pasa lo de Pedro, bueno, pasa lo de tu mamá, luego pasa lo de Pedro. Y, y nada, al final mis conversaciones con Pedro dentro porque yo, o sea, yo tenía crisis como obviamente cualquier persona normal, o sea, Claro. persona normal, como justo ahora que, o sea, te quiebras. Y está So, bien. Totalmente, está muy bien, pero ¿qué me pasaba allí dentro? Que yo no podía flaquear delante de Pedro, o creía yo que no podía flaquear delante de Pedro. O sea, el primer ingreso, nosotros teníamos ingresos de mes y medio, parábamos 2 semanas en casa, otra vez para adentro, mes y medio, o sea, un mes o así, el primero fue mes y medio, el resto fue de un mes, o un poquito más. Y claro, o sea, lo mío no era solo ya el tema de Pedro y su enfermedad y a dónde nos va a llevar esto, mi miedo era volverme loca, literalmente. Eso tiene un nombre. O sea, Ya lo voy a buscar. Sigue contando, que voy a buscar el nombre de... porque era como, yo no sabía, o sea, era todo tan repetitivo, eran todas las mañanas levantarse a las 7 de la mañana antes de que viniera la limpieza, porque bueno, yo soy medio obsesiva con el tema de orden y el tema de no molestar, y yo me quedo en esta esquina y yo trato de no estorbar para que no me saquen. O sea, muy pendeja soy yo, pero bueno. El punto es que nada, era una rutina muy ruda, me explico, era de lunes a lunes para hacer a las 7 de la mañana, a las 6 y pico de la mañana, porque a las 7 y media pasaban a limpiar, tener que despertar a Pedro, o sea, él se paraba solo, pero Pedro llegó a un punto en donde empezaban los tratamientos de quimio y Pedro se perdía, no había Pedro. O sea, el primer día que ingresábamos, que no tenía absolutamente ninguna toxicidad en su cuerpo, era como, ok, todo bien, yo llevaba juegos, jugábamos, no sé, comíamos fuera, de fuera pedíamos delivery o así. Y el primer día que le instalaban la quimio en el brazo, o sea, en su cuerpo, listo, ya. Perdía a Pedro hasta que saliéramos y se recuperara después de salir. Sí. Y era yo conmigo misma. O sea, era yo conmigo misma dentro del hospital, no sé, haciendo vida social con las enfermeras a veces. Mis papás iban cada tanto, pero no era siempre porque aparte no tenían licencia aquí, entonces se arriesgaban a moverse sin ella y tal. O sea, era todo como demasiado caótico. Sí. Pero bueno, dentro de Saint Paz, o sea, yo trataba de, no sé, siempre tenía una velita de San Rafael verde puesta ahí. O siempre era escuchando mucha frecuencia, poniéndole a Pedro también meditaciones para, no sé, poner a sus células a trabajar. O sea, me agarré mucho de lo espiritual. Si me preguntas que cómo transité ese momento tan duro y tan fuerte y tal, o sea, yo creo que el primer golpe fue encontrarme otra vez cara a cara con la muerte. Con la muerte. O sea, fue... Y todavía me pasa, o sea, todavía hay cosas, o sea, Pedro sí,
que ya le pasó, tiene un trasplante encima, no es fácil. O sea, él ahora tiene una enfermedad que se llama AIDS, que es enfermedad de injerto contra el huésped. Y, o sea, una enfermedad autoinmune, las células genéricas, que todavía no estaban como muy acopladas. No lo reconocen como su cuerpo. No, Yo todavía tuve una conversación con las células. Miren, célula. Ahora este es su cuerpo y me hacen el favor y se comportan. Sí. Entonces, claro, o sea, por mucho que sean idénticas, igual tienen su porcentaje de fracaso y tal. Entonces, claro, te pones cabezón encima, pero recibe mucha quimio, mucha radio, mucho todo. Puede aparecer otro cáncer en algún momento. O sea, al final, eso está aquí constantemente, ¿me explico? Al final vas y te hacen un tag, o sea, le hacen una prueba de imagen. Entonces, pasa por el escaneo, vas al otro día al médico, algo se sale de lo normal en el sentido de nos pasó, o sea, el último tag, yo lo acompañé para ver los resultados y que bueno, ahí teníamos cómo iba con el tratamiento y tal, y nos dejaron en una sala que no era, o sea, una sala de la que no usualmente nos atienden, y obviamente o sea, yo me estaba tú dijiste hundiendo en un otra vez, hueco, claro. otra vez apareció esto, nos están mandando justo al pretrasplante, porque hay un área de pretrasplante y para los post-trasplantados también. Entonces, claro, en esta parte era como, ok, ya, nos apareció algo más. Y Pedro ni siquiera lo había sentido, o sea, Pedro está como normal, relájate, es que todo el mundo está de vacaciones y nos pasaron para esta sala y yo dentro de mí sin decirle nada me estaba muriendo de la agonía. Entonces cuando entramos le dije al doctor no vuelvan a hacer esto. Claro, y es que es te pones en un una momento situación de tan ansiedad. duro, es un momento tan duro que tú viviste, es un momento tan intenso que de bolas que algo que te acerque a ese momento te va a dar miedo. De bola, a mí me pasa, o sea, es totalmente distinto, ¿no? Pero a mí me pasa en Pero es igual de pensar importante. en tener, pero es igual de importante. Cuando yo pienso en, o se me pasa por la mente tener una relación de pareja. Ya. A mí me da miedo, y no porque yo no confíe en los hombres o porque yo no crea que las personas, que las relaciones no... Pero a mí me da un Claro, poco porque de... experimentaste algo traumático y, Y al entonces, final no te exacto. deja avanzar Y- de cierta forma. Exacto, y es como que yo hablarme a mí misma, porque también uno tiene que hablarse a uno mismo y como que ya eso pasó, ya eso no existe, y el pasado no existe, Ahí es donde viene también el lo de futuro hablarle de- tampoco existe, estás aquí en el presente, y ahorita en la situación que estoy pasando, es lo que me digo a cada momento, que estás ahorita en la situación, en esto, estás aquí, ahorita tienes todo cubierto, estás bien, tranquila, no te vayas para atrás o no te vayas muy adelante. Claro, claro. Porque, pero es No imposible no hacerlo tampoco. Ya. O sea, por lo menos reconocerlo. Cuando lo reconoces lo puedes transformar inmediatamente, pero si no lo reconoces, te quedas Yo creo que pegado. te tienes que dar un chance para. O sea, yo me daba muchos breaks. O sea, bueno, es que tuve muchos momentos muy heavy. O sea, Sí. el punto de que en una tuvieron que, o sea, las enfermeras, cuando sobre todo pasó cuando a Pedro le salieron los accesos, Ujú. le bajaron a operar, bla, bla, bla. O sea, tardó un montón. Luego cuando subió, le volvieron a bajar porque había quedado algo mal puesto. Entonces fue como, o sea, entré en una situación de ansiedad que literalmente las enfermeras me sacaron y me sentaron en su centro de tal y me dieron un té de tila porque estaba Claro. de tilo. Tila. Tila. Sí, es tila. Pero bueno, me dieron un té de eso y fue como, ok, aquí es donde tienes que, ok, desahógate ahora, yo no tengo que tener que llorar, y es como que me doy un tiempo Sí. para sentirme mal. Hay que verlo, hay que Y, verlo o sea, 100%. Porque está bien que lo valides y está bien que te sientas muy mal y es como, eso se lo decía mucho también a mi psicólogo, bueno, Inés también me lo decía a mí, ¿no? De que lo que pasa es que yo me doy más tiempo del que debería. Todo O sea, es esto. como, ok, me voy a dar 24 horas para sentirme horrible, 24 horas hábiles, no te equivoques, mientras Sí. te despiertas. O sea, si son 2 días, son 2 días. Pero es como, ok, pero de pasado esos 2 días ya es como, listo, ya está. Ahora tienes que buscar manera de salir del hueco. Yo tengo una amiga que ella agarraba y se ponía un cronómetro. O sea, se ponía horario. 2 horas para volverse Bueno. mierda llorando. Y después, listo. Activa nuevamente. Sí, ya, pero pa'lante. llegar a ese punto es también, o sea, está muy bien, digo, que Yo- no sé, es como manejar muy bien las situaciones. Sí, no y debe pasar. que cada quien tiene su forma, porque cada uno de nosotros flaqueamos en algún punto. Ujú. Lo importante, ya para ir cerrando, es ver la vulnerabilidad y abrazar la vulnerabilidad. Y que no es sinónimo, vulnerabilidad, no es sinónimo de, se me fue de debilidad. No, para todo lo contrario. Todo lo contrario. Muchachos, yo soy fiel creyente de que el cáncer nace a raíz de un sentimiento o una emoción reprimida. Sí. Y yo estoy 100% segura, bueno, 98%, no voy a estar tan segura de tal.
Pero un 98% seguro de que el cáncer de Pedro viene a raíz de todo lo que pasó con tu mamá. Con mi mamá. Yo también. Totalmente. Yo o también. sea, y no es porque, ay, que Pedro no... No, o sea, en Venezuela está demasiado estigmatizado. Estigmatizado, sí. Me cuesta decirse lengua de trapo, digo todo muy mal. Yo también. Estar tranquila, man. estigmatizado el hecho de que los hombres no pueden llorar. ¿Qué es eso? Los hombres tienen que ser Y a Pedro se lo decían cuando era Claro, pequeño. por eso. A Pedro le decían, los hombres no lloran. No, los hombres sí lloran. Lloran Sí. tanto como lloran las mujeres. Claro que lloran. Llorar está bien. Y tienen que hacerlo. A Pedro, yo creo que se le daba permiso de llorar por un despecho. Porque era la única forma que mi papá se daba permiso de llorar a él. Muy mal. Entonces, eso sí, los hombres, ahí sí los hombres sí pueden llorar. Es tantísimo. Sí, pero bueno. En otro ambiente, Sí. terreno muy amplio. Sí. La vulnerabilidad es maravillosa y hay que abrazarla porque para eso estamos aquí en la Tierra. O sea, estamos aquí y aquí existen todas las emociones. Y eso yo se lo digo siempre a Pau. Existen todas las emociones y todas son válidas. La rabia, la tristeza, la alegría, la euforia, la sorpresa, o sea, todas. Y todas es válido que las sintamos. Y las situaciones difíciles, y es algo que yo he aprendido porque es algo que justo estoy trabajando ahora mismo en mi trabajo, que las situaciones difíciles se manejan mejor cuando se ve la vulnerabilidad, cuando tú le ves la cara a la emoción. Cuando tú le ves la cara a la emoción, puedes transformarla, porque a partir de esa emoción tú puedes decidir qué hacer y cómo hacer. Claro. Entonces, Ay, qué mensajazo. sí, es un gran mensaje. Los queremos muchísimo. Gracias Gracias por estar todo este tiempo aquí. Y gracias, Q. Me encantó la conversación. Así son nuestras conversaciones. Podríamos estar horas. Sí, nuestras conversaciones normales son como esta. Otro día los invitamos. Adiós. Bye.